El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta tu programa, En Consecuencia. El espacio de la radio por internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. Buenos días, bienvenidos a su programa En Consecuencia. En ausencia de mi compañero Carlos Jaime, les doy la más cordial bienvenida a esta emisión que, como usted sabe, se transmite un día después de la sesión pública. Y para hablar sobre una resolución muy importante de la Sala Superior, está con nosotros el secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Carlos Vargas Vaca. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Y hoy vamos a hablar sobre una resolución de la Sala Superior, al día de ayer, determinó que es conforme a derecho a asignar regidurías por el principio de representación proporcional a las candidaturas postuladas por planillas de candidatos independientes. Esta resolución, ¿cuál es la importancia de esta resolución? Bueno, yo creo que hay que ponerla en contexto. Se trata del municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León. Aquí, conforme a la normativa del Estado, además de participar los partidos políticos a través de planillas completas, tanto de presidente municipal, síndico y regidores, para integrar el ayuntamiento, también pueden participar los candidatos independientes en las mismas condiciones, registrando un candidato a presidente municipal, un candidato a síndico y regidores, dependiendo del ayuntamiento correspondiente. Es el caso de que en el estado de Nuevo León, en el municipio de San Pedro Garza García, contendieron, además de los partidos políticos, una planilla de candidatos independientes. Esta planilla logra obtener el segundo lugar, después del Partido Acción Nacional, que fue el que obtuvo el primer lugar. Queda en segunda posición la planilla de candidatos independientes para integrar el ayuntamiento. Lo que hizo en su momento la autoridad electoral administrativa, el Consejo Municipal Electoral, al momento de calificar la elección, hacer el cómputo total de la elección, determinó que la asignación de representación proporcional solamente era para los partidos políticos. No contempló a la planilla de candidatos independientes, no obstante que obtuvieron el segundo lugar. Entonces, en contra de esta determinación, la planilla de candidatos independientes impugna ante la instancia local, esto es ante el Tribunal Electoral del Estado. El Tribunal Electoral del Estado confirma esa asignación que había hecho la autoridad administrativa, y en contra de esa sentencia del Tribunal Electoral local es que interponen en su momento un juicio ciudadano ya ante la Sala Regional Monterrey de este Tribunal Electoral, que es la que les da en un primer momento la razón, considerando que sí les correspondía el derecho a que les dieran asignaciones de representación proporcional. Esto evidentemente es un precedente significativo, porque ya lo hemos visto en la pasada elección federal y en las pasadas elecciones locales, la presencia de candidaturas independientes. Aquí tenemos ya una, podemos decir, actualización de esa aspiración o de esa propuesta de los candidatos independientes a formar parte, en este caso, de un gobierno municipal. Efectivamente, estamos hablando del recurso de reconsideración 564-2015, que así como ya lo ha precisado la Sala Regional Monterrey, es entonces quien establece esta asignación y decide quitarle una candidatura al Partido Revolucionario Institucional, una al Partido Humanista, y asignarse la planilla de candidaturas independientes. Lo que ocurrió fue lo siguiente, ya en la asignación de representación proporcional, al considerar solamente a los partidos políticos, conforme a la fórmula prevista en la normativa local, le tocó 2 asignaciones de representación proporcional al Partido Revolucionario Institucional y 2 más al Partido Humanista, excluyendo, como comentábamos, a la planilla de candidatos independientes. Esto lo impugnan ante la Sala Regional Monterrey. La Sala Regional Monterrey, como lo comentábamos, considera que sí debe dársele a los candidatos independientes también las asignaciones de representación proporcional, y aplicando la fórmula, lo que ocurre es que entonces le corresponden 2 regidurías de representación proporcional a la planilla de candidatos independientes, una más al PRI y una más al Humanista. Entonces podemos decir que en términos coloquiales sí, efectivamente se retira una de las
asignaciones de representación proporcional que se había dado al PRI y otra al humanista, y nada más se quedaron con una cada uno de los partidos, y son 2 las que les correspondieron a la planilla de candidatos independientes. Hablando en términos generales, se hizo mucho énfasis en la sesión pública sobre la potencialización del derecho a votar y ser votado, sobre la maximización de este derecho en cuanto a las candidaturas independientes. Esto, ¿qué precedentes sienta o cómo se reflejará en una integración posterior para tomar en cuenta esto por la Sala Superior? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que cada caso es particular dependiendo de la normativa. Si nosotros analizamos la resolución tanto de la Sala Regional como de la Sala Superior, vamos a ver que en términos de la legislación electoral de Nuevo León no existe expresamente una prohibición para que los candidatos independientes se integren al ayuntamiento, sino que los términos en que está redactada esas disposiciones de la legislación local lo circunscriben a los partidos políticos. Nada más, podríamos decir, permiten la participación, o permitían, conforme al criterio de la autoridad administrativa, la participación de los candidatos independientes a través de la fórmula de mayoría relativa, ya no en el aspecto de la representación proporcional. Aquí creo que es importante que, por ejemplo, en el caso del municipio sobre el que se dio esta controversia, que era el municipio de San Pedro Garza García, además del presidente municipal, el candidato a síndico, son 8 fórmulas de candidatos a regidores por el principio de mayoría relativa. Obviamente la planilla que gana es la que ocupa estos puestos: presidencia municipal, sindicatura y las 8 regidurías. Además se contempla, atendiendo al municipio, las dimensiones del municipio y la población, que le corresponden en este caso 4 regidurías más de representación proporcional. Estas se toman de la propia planilla que contendió en el proceso de la elección por mayoría relativa, y tienen que hacerse 4 asignaciones. Los términos en que está redactada la normativa en Nuevo León, como lo comentábamos, no establece expresamente una prohibición para los candidatos independientes respecto de la representación proporcional, sino que los términos en que está enunciada esa norma llevan a entender por parte de la autoridad electoral administrativa que solamente le corresponde a los partidos políticos la asignación de representación proporcional, y por eso excluyó a los candidatos independientes. Ahora, evidentemente es un precedente importante porque, como lo comentábamos, ya estamos viendo el acceso de los ciudadanos a través de esta figura de reciente configuración, a través de la reforma constitucional de las candidaturas independientes, de poder participar en la integración de los órganos de gobierno, concretamente aquí en el caso de un ayuntamiento. Así es. Sin embargo, se decide, la Sala Regional, al favorecer este principio de votar y ser votados, decide inaplicar algunos artículos de la Constitución local. Más que de la Constitución local, estos artículos de la legislación local que están en la ley de instituciones electorales del Estado de Nuevo León, en donde, como lo comentábamos, se puede entender de la redacción literal de que le corresponden las asignaciones de representación proporcional a los partidos políticos. En ese sentido, la Sala Regional, en su resolución, que por cierto es bastante elaborada, muy completa, muy bien estructurada, hace todo un desglose, un análisis de por qué sí les corresponde en primer término el derecho a los candidatos independientes a ser votados no solamente por el principio de mayoría relativa, sino también el de representación proporcional. Y llega a la conclusión de que toda vez que estas disposiciones se contraponen a ese derecho, son una limitante que no se justifica para que los ciudadanos puedan acceder a la representación proporcional, decide inaplicar estas disposiciones. Los recursos de reconsideración de los que conoció la Sala Superior el día de ayer van impugnando, controvirtiendo precisamente estas consideraciones de la Sala Regional en el sentido de, por una parte, podríamos decir en esencia, realizar la inaplicación de estos preceptos, y por otra, de considerar que los ciudadanos tienen derecho, como candidatos independientes, a acceder a las regidurías de representación proporcional. Por eso, el análisis que hace la Sala Regional
se ve controvertido y analizado por parte de la Sala Superior para ver si efectivamente tenía razón la Sala Regional o, como lo plantean los recurrentes, debía modificarse esa determinación de la Sala Regional. Claro, y por eso se estima que se debió haber hecho una interpretación conforme a derecho, que no era necesaria la inaplicación. Efectivamente, a partir del análisis de la normativa y realizando, como lo manifestaron los magistrados en el desarrollo de la sesión pública, a través no necesariamente de una inaplicación, como ocurrió por parte de la Sala Regional, sino que también una interpretación conforme de las disposiciones involucradas, permitía llegar a la conclusión de que también era derecho de las planillas de candidatos independientes de participar en las asignaciones de representación proporcional. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que, a diferencia de otros estados que tienen otros mecanismos de participación en las elecciones municipales, aquí para la representación proporcional se toma en cuenta, como lo comentábamos, la lista de contendientes para integrar el ayuntamiento que se registró para mayoría relativa. El que gana la mayoría relativa se queda con la presidencia municipal, las sindicaturas, las regidurías, como lo comentamos. En el caso de la representación proporcional se toma en cuenta a los candidatos registrados en esas planillas como regidores para efectos de la asignación de representación proporcional. Entonces, lo que determinó la sala es que, si analizamos todas estas disposiciones que establecen estas reglas, podemos advertir que, aunque la norma literalmente se refiera a un partido político, en realidad podemos interpretar que cuando se refiere para efectos de la asignación de representación proporcional a los partidos políticos es a las planillas de candidatos que contendieron en igualdad de circunstancias para la elección para integrar el ayuntamiento. Y de ahí considerar que esta interpretación conforme, que como es sabido, tanto no solo por la Sala Superior, sino por otros órganos de justicia federal, como es la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en hacer una interpretación lo más favorable a los ciudadanos a partir de considerar que están de por medio la aplicación de derechos humanos, como lo prevé el artículo 1, párrafo 2 de la Constitución. Esto relacionándolo con el artículo 35 de los derechos de los ciudadanos mexicanos a ocupar los cargos de elección popular y vinculándolo, como lo comentábamos, con las reglas de participación en esta elección para integrar los ayuntamientos en Nuevo León, es que se llega a esta conclusión de que una interpretación conforme es suficiente para considerar que los ciudadanos que participaron para integrar el municipio como candidatos independientes a través de una sola planilla son los que tienen también derecho, en su caso, a las asignaciones por el principio de representación proporcional. Lo precisaron los magistrados, dijeron que no había una razón jurídica para dejar fuera la planilla postulada por candidaturas independientes. Sin embargo, hablaremos más del tema, hacemos una breve pausa, regresamos con ustedes y con el maestro Carlos Vargas Vaca, secretario de Estudio y Cuenta de este Tribunal Electoral. Claro que sí. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reducirá en 497.3 millones de pesos su presupuesto para 2016, 15.8% menos de lo que ejerció este año. Con eficiencia y voluntad se logrará un adecuado ejercicio presupuestal el próximo año, cuando se renovarán 12 gubernaturas, 13 congresos locales y 1.394 ayuntamientos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos.
Gracias por continuar con nosotros en su programa En Consecuencia. Sigue con nosotros el maestro Carlos Vargas Vaca, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos hablando sobre el recurso de reconsideración 564-2015 resuelto por la Sala Superior, en el que se estableció que era conforme derecho asignar regidurías por el principio de representación proporcional en la integración de ayuntamientos a las planillas postuladas por candidaturas independientes. Antes de ir a la pausa, nos quedamos en la sesión pública. Se hizo mucho hincapié al contenido del artículo 35, el artículo 1 y el artículo 116 constitucional. ¿Podría precisarnos más sobre el tema? Claro que sí. Bueno, aquí hay que recordar que el artículo 35 de la Constitución establece los derechos de los ciudadanos mexicanos. En este caso, uno de los derechos de los que conoce, obviamente, el Tribunal Electoral, y fundamental para nosotros, es el derecho a ser votado para todo cargo de elección popular, teniendo las calidades que exige la ley. En este sentido, a partir de esto, dentro de las consideraciones que se expresaron por parte de los magistrados, es que este derecho, al cubrirse las calidades que establece la ley, no puede tener una diferenciación, como ocurrió en el caso que estamos comentando. Lo comentábamos en el bloque anterior, las planillas tanto de partidos políticos como de candidatos independientes contienen las mismas condiciones, tienen que reunir los mismos requisitos, se registra el mismo número de participantes. La única diferencia que estableció en determinado momento la autoridad fue: estos contienen para mayoría relativa y representación proporcional, considerando a los partidos, y a los candidatos independientes solamente los considero para efectos de la mayoría relativa, no para la representación proporcional. Y eso fue lo que fue materia de controversia, y en determinado momento cambió la sala regional y viene a confirmar en cierta forma la sala regional, si bien con otras consideraciones, pero también a partir de, ahora aquí podemos vincular el artículo 1 de la Constitución, que como todos sabemos establece la protección de los derechos humanos en el sistema en el Estado mexicano, y en su párrafo segundo concretamente establece la obligación de todas las autoridades de realizar las interpretaciones de las normas cuando se trate de aplicación de derechos humanos que más favorezcan precisamente al ciudadano, al individuo. Y en este sentido, vinculándolo a estos dos artículos, el 35 y el 1 de la Constitución, se buscaba precisamente la interpretación que favoreciera más al derecho de los ciudadanos mexicanos a ser votados para integrar los órganos de autoridad. Y en la referencia al 116 tenemos que este artículo es el que establece las reglas que deben contemplar las entidades federativas, concretamente los estados, respecto de, en este caso, la integración de sus autoridades a través de los procesos electorales. Y en el 116 se establece de manera muy genérica que deben contemplar las legislaciones de los estados, tanto el principio de mayoría relativa como el de representación proporcional, para integrar los ayuntamientos, que son los órganos de gobierno de los municipios. Ahora, aquí hay un aspecto importante, y ya lo hemos reiterado en varias ocasiones en las distintas resoluciones que ha dictado la Sala Superior. El 116 establece reglas muy generales y deja finalmente lo que llamamos la configuración legislativa al órgano legislativo correspondiente de cada entidad. De ahí lo que comentábamos al principio del programa, de que hay que atender a cada caso particular en cada estado de cómo se encuentra regulada la participación de los candidatos independientes, para ver precisamente si esto se ajusta a los principios que derivan de la Constitución y sobre todo de la máxima protección de los derechos humanos, en este caso del derecho a ser votados. Así, también se hizo mucha referencia en la sesión pública en el sentido del principio de alternancia. ¿Podría abundarnos más sobre esto? Bueno, aquí también tenemos ya una particularidad que hemos tenido en las últimas sesiones, que también ha habido varios asuntos relativos a la representación proporcional, no solamente en los ayuntamientos, sino también en los congresos de los estados. Tenemos unas diferencias de criterio de interpretación de las normas por parte de los integrantes de la Sala Superior, de tal manera
que nuevamente aquí se presentó la situación de que uno de los agravios que se hacían valer por parte de los recurrentes era el hecho de que desde su perspectiva la asignación que había realizado la sala regional al determinar la inaplicación de los artículos involucrados en la asignación de representación proporcional no cumplía con ese principio de paridad y alternancia. Aquí hay que recordar que lo que se hizo por parte de primero de la Autoridad Electoral Administrativa y confirmado por el Tribunal Electoral Local fue que en la asignación, como le correspondían 2 regidurías de representación proporcional al PRI y 2 al Partido Humanista, era un hombre, una mujer por parte del PRI, un hombre, una mujer por parte del Partido Humanista. Al cambiar esa asignación, la Sala Regional Monterrey, la integración de la representación proporcional en el municipio de San Pedro Garza García fue 2 mujeres por parte de la planilla de candidatos independientes, un hombre por parte del Partido Revolucionario Institucional y un hombre por parte del Partido Humanista. Desde la visión de la ponente, la magistrada Lanís, en el proyecto, originalmente era que, respetando las reglas de alternancia, la asignación debería ser para la planilla de candidatos independientes un hombre, una mujer. Y en consecuencia, siguiendo esa regla de alternancia, sería la candidatura una mujer, un hombre para la planilla de candidatos independientes. En consecuencia, para el Partido Revolucionario Institucional le correspondería una mujer, y al Partido Humanista sí se quedaba un hombre. Conforme a los criterios de la mayoría, de que esa alternancia debe ser también respetando la forma en que se registraron las planillas por parte de los partidos políticos y en este caso de las candidatos independientes, coincidía como finalmente lo hizo la Sala Regional Monterrey, de tal forma que en la resolución lo que se sostiene es que la asignación de representación proporcional finalmente debe quedar 2 mujeres de la planilla de candidatos independientes, un hombre del PRI y un hombre del Partido Humanista. Y esto coincide con lo que hizo la Sala Regional, por lo tanto se determina confirmar esa asignación que hizo la Sala Regional. Si bien, como lo comentábamos al principio, toda vez que la Sala Superior considera que no hay que llegar hasta la inaplicación de las disposiciones involucradas, sino simplemente realizar una interpretación conforme, es que también dentro de los resolutivos de la sentencia se establece que se modifica la resolución de la Sala Monterrey, ya no para efecto precisamente de no dejar la inaplicación, sino simplemente establecer que es suficiente una interpretación conforme. Hay algo muy importante, ¿cómo favorece esta resolución en el caso del derecho a ser votado, las candidaturas independientes? Porque como bien lo decía en un principio, pese a que tuvo el segundo lugar en la votación, no se le habían asignado regidores por este principio. Bueno, creo que aquí es muy importante en el sentido de que, insistiendo en que habrá que analizar cada regulación en particular, pero una vez más potencializa el derecho de los ciudadanos a poder participar en la integración de los órganos de autoridad. Aquí en este caso, de un ayuntamiento, en uno de los municipios más importantes no solamente de Nuevo León, sino del país. Entonces, ya hay un criterio fijado de cómo debe ser esta interpretación favorable a la participación de los candidatos independientes, ya reconocidos desde la propia Constitución su participación, que en el caso, como lo comentábamos también, no hay una prohibición expresa para su participación. Entonces, lo que ocurrió fue una interpretación que precisamente favoreció la participación de la ciudadanía a través de esta figura que vamos viendo cómo se va desenvolviendo en los recientes procesos electorales, que es la de los candidatos independientes.
¿Por qué es tan importante que estemos representados? Lo dijeron en la sentencia, en la discusión, las magistradas y los magistrados, que es muy importante que la ciudadanía esté representada de acuerdo al número de votos que recibieron los partidos políticos o, en su caso, las planillas de candidaturas independientes. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta, como lo comentábamos al principio, que quien ganó la elección en ese municipio fue el Partido Acción Nacional. Y el segundo lugar, como podemos considerarlo fuerza política o como opción política para la ciudadanía de este ayuntamiento, está la planilla de candidatos independientes. Entonces también era un elemento a tomar en consideración. La segunda fuerza política dentro del ayuntamiento no era un partido político, eran los candidatos independientes. Y de ahí que la ciudadanía se manifestó, se expresó por esta propuesta. Entonces había que también considerar la voluntad de la ciudadanía para que integraran el órgano de autoridad que, como comentamos, es el ayuntamiento en este municipio. Sin embargo, también es algo muy importante de resaltar que, como lo acaba de mencionar, se le debe dejar en autonomía a las autoridades locales, a las entidades federativas, de diseñar sus propias normativas para la integración de sus ayuntamientos. ¿Eso cómo nos favorece, cómo se establece, cómo se realiza? Pues dependerá de cada caso en particular, porque, por ejemplo, aquí sí tenemos, como lo comentábamos, la regla de que es una sola planilla. Hay entidades en que la elección de mayoría relativa se da únicamente respecto del presidente municipal y el síndico, y todas las regidurías son a través del principio de representación proporcional. Entonces, dependerá del diseño legal que cada estado haya establecido para ver en su momento cómo se puede precisamente favorecer el derecho de los ciudadanos a participar a través de la figura de candidaturas independientes, y ya lo iremos viendo con los distintos casos que se vayan presentando, cómo este es un precedente importante en el sentido precisamente de favorecer esta participación de la ciudadanía a través de esta figura. Es decir, no es necesario que con la llegada de las candidaturas independientes las autoridades locales o las entidades federativas modifiquen su normativa para garantizar o para precisar, especificar que las planillas postuladas o que postulen candidaturas independientes les pertenece o les corresponde la asignación de una regiduría por este principio. Dependerá de la normativa. Incluso no será extraño que en determinado momento alguien venga planteando la inconstitucionalidad de algún precepto, de alguna normativa local, que considera que precisamente limita, en contravención a lo establecido en la Constitución, la posibilidad de los ciudadanos de acceder a los cargos a través de la figura de candidatos independientes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, maestro Carlos Vargas Vaca, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y esperemos que no sea la última vez. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado a su programa En Consecuencia. Hablamos sobre el recurso de reconsideración 564-2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó En Consecuencia, el programa de radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. En Consecuencia, transmitimos a las 10 de la mañana un día después de cada sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Llámanos, tu opinión nos interesa, 5728-2300 o escríbenos en consecuencia@te.gov.mx. Gracias y hasta la próxima emisión. Las sentencias del Tribunal Electoral garantizaron la regla de paridad de género establecida en la reforma electoral. Con dicho criterio, cerca de 4,000 mexicanas ejercieron su derecho a ser votadas al competir para alguna diputación federal o local, regla que se extendió a la renovación de ayuntamientos, asegurando una mayor participación política de las mujeres en el proceso electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.